En este tutorial lo que vamos a hacer es hacer un insert en esta base de datos que ya habíamos creado en el tutorial anterior del hospital veterinario. Cuando abrimos el Workbench tenemos que usar la base de datos en la que vamos a trabajar, obviamente para no hacer esos inserts en otro lado. Y esta base de datos, pues su nombre es hospital veterinario, tiene una tabla empleados, una tabla expedientes, una tabla medicamentos y una tabla pacientes. En el orden en el que fueron creadas las tablas, la primera es pacientes, entonces vamos a hacer el insert en esta tabla. Tenemos que tener claro siempre antes de hacer los inserts cómo se llaman los campos y qué tipo de datos tienen. Por ejemplo, tenemos que la tabla pacientes tiene el campo ID pacientes que es entero, auto increment, lo que significa que no tenemos que hacer el insert de este campo porque el MySQL le autoasigna una numeración. Después tenemos el campo nombre de paciente que es varchar con una longitud de 50, lo que significa que no podemos pasarnos de 50. Una dirección de paciente que es varchar de 100 y un teléfono de paciente que es varchar de 15. Ok, entonces acá abajo, después de la sintaxis de las tablas, procedemos a hacer un comentario para indicar que vamos a hacer los inserts de la tabla pacientes. Y la sintaxis sería la siguiente. Insert into. Colocamos el nombre de la tabla, que en este caso es pacientes. Y entre paréntesis tenemos que colocar los valores, los campos que tiene la tabla pacientes. Entonces venimos y revisamos acá la tabla pacientes y vemos que tiene un ID de paciente, pero vean que acá tiene el AI que significa auto increment, por lo tanto ese campo no se inserta. Entonces tenemos que comenzar con nombre de paciente, seguidamente con dirección de paciente y después con teléfono de paciente. Después, bueno, revisamos que los campos estén bien escritos, ¿verdad? Nombre paciente, dirección paciente, teléfono paciente, después especificamos los valores que vamos a insertar. Esos valores se colocan entre paréntesis con una coma al final, 1, 2 y el último punto y coma. Ok, entonces como el primer valor que vamos a insertar es nombre de paciente y podemos ver acá que el nombre de paciente es varchar, entonces tenemos que insertarlo entre comillas. Nuestro primer paciente se va a llamar Odir Granados. Separamos por coma el segundo valor que sería la dirección del paciente. Odir vive en San Pedro de Poás y su teléfono sería, como es varchar también va entre comillas, 111-1111. Ahora procedemos con el segundo paciente, que sería Kevin Núñez. Kevin Núñez vive en San Pedro de Santa Bárbara. Bueno, San Pedro nada más, porque no nos va a dar la longitud. Y su número de teléfono sería 111, entre comillas, 111-1112, para que no se repita el registro. Y el último paciente que tenemos sería Jaime Gutiérrez. La dirección de Jaime sería San Rafael de Poás. Y su teléfono sería 111-1113, pero tenemos que colocarlo entre comillas. Aquí nada más el error, hay un error de lógica, porque si estamos hablando de pacientes de un hospital veterinario, pues de ahí las pacientes serían mascotas, pero en este caso trabajamos con nombres de personas porque es más fácil de entender el ejemplo. Entonces, una vez que tenemos llenos los datos, procedemos a ejecutar esa sintaxis y vemos que no tuvimos errores. Hicimos el insert y ahora tenemos que consultar los campos que hay llenos. Entonces escribimos un select asterisco from de la tabla pacientes, punto y coma, ejecutamos y podemos ver que tenemos un ID de paciente que se autoincrementa. Vean que empezó en 1, 2 y 3
nombres de pacientes correctos, direcciones de pacientes correctos y teléfonos de pacientes correctos. De esta manera es como hacemos inserts en las tablas de las bases de datos en MySQL.